¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a platicar del libro de Alberto Blanco, eh, poeta, ¿no? Artista, etcétera, pero que hizo un libro en donde nos dice, señores, 1966 es el año que el rock nació. ¿Por qué 1966 exactamente? ¿Crees que se puede armar el rollo de que ese es el año que el rock nació? Porque todo cambió ese año, es muy evidente. Pasaron muchas cosas, muchas coincidencias que provocaron que la música popular, anglosajona en este caso, pero que se oía en todo el mundo, cambiara radicalmente de signo. Dejó de ser pop, que es lo que existía hasta ese momento, con sus distintas variantes, que si Motown, que si soul, que si surf, que si rhythm and blues, o doo-wop, lo que fuera, y comenzó lo que llamamos rock, que no tiene la misma connotación que rock and roll. El rock and roll ya era una reliquia para esos tiempos. El rock and roll había quedado atrás cuando terminó la década de los 50 y los primeros años 60 no tienen nada de rock. Si tú recuerdas la música popular de los primeros eh, años de la década de los 60, de rock no tienen nada. Eh, Brenda Lee no es rock, o los Platters, o Ricky Nelson, o Bobby Vinton, o quien gustes y mandes. Es a partir de la aparición de los Beatles que se comienza a gestar algo distinto, pero en 1966 coinciden una serie de factores que yo ejemplifico con 4 discos que me parecen fundamentales de 1966 que cambian por completo el panorama. Por cierto, nos mandaron una playlist que vamos a ir poniendo en algún momento mientras vas hablando de música, vamos a poner atrás alguna de eso. Entonces decías, 4 discos que cambian el panorama. Es un playlist extenso, es un playlist de Ese 100. sí, el que nos mandaste es muy amplio, pero ahorita decías, hay 4 discos que te parece que cambian el panorama. Sí, en primer lugar, el revólver de los Beatles, que hasta en el título mismo nos da a entender que es un disco pivote. En torno al revólver gira la obra de los Beatles, en torno a la obra de los Beatles gira el rock, en torno a eso gira todo el mundo de la música de los años 60. Ese es un disco fundamental. Es un disco que se aparta mucho de lo que habían hecho antes, aunque el Rubber Soul, que es anterior, ya Ajá. tiene pistas muy, muy, muy buenas y antecedentes y avisos de lo que estaba por venir. El Rubber Soul ya es un disco, desde la portada nos lo anuncia con las caras distorsionadas de los Beatles que apuntaba en otra dirección. Pero en el Revolver aparecen piezas que no tienen antecedentes en la música popular. Revolver termina con Tomorrow Never Knows de Lennon y de todos los Beatles, porque es una pieza comunitaria basada en el libro tibetano de los muertos. Es decir, eso es total y absolutamente inédito en la música popular. Luego está el disco fundamental de Dylan, el Blonde on Blonde, Claro, Dylan en el 66, claro. que hay que reconocerlo como el gran maestro en el mundo de las letras y la punta de lanza conceptual del rock. Él es el que realmente les abre la puerta a los Beatles a otro mundo en ese sentido, sobre todo a Lennon. Él le da una barrida a Lennon el día que se conocen, que a Lennon le duró toda la vida. Dylan les dice, ¿cómo es posible que haciendo la música que ustedes hacen sigan cantando tonterías de I wanna hold your hand and I saw her standing there? Todo esto. Cuando están pasando cosas tan importantes ahorita, ya había sucedido el asesinato de Kennedy, Sí, la guerra, claro. la guerra de Vietnam está La guerra creciendo de... a pasos agigantados, el movimiento por los derechos civiles está a todo vapor, las reivindicaciones de la comunidad negra tienen al país en llamas, comienzan los movimientos feministas de liberación de las minorías sexuales, la explosión de los psicotrópicos, Carlos. Eso también hay que tomarlo en cuenta y cambia todo el panorama. Eh, Otro disco fundamental, el Pet Sounds de Brian Wilson y los Beach Boys, en realidad es de Brian Wilson ese disco.
que es el primero que entiende que un estudio de grabación no es un estudio de grabación, es un instrumento colosal. Así como pasó con Hendrix, que fue el primero que entendió Sí. que una guitarra eléctrica no es una guitarra. Se habían equivocado todos. Una guitarra eléctrica es un platillo volador, es otra cosa. Y Hendrix lo entiende perfecto y lo pone en práctica. Y el otro disco que me parece que completa el cuadrángulo es el Freak Out de Frank Zappa. Un disco que, siendo música popular, imagínate, en Claro. 1966 está dedicado a Stockhausen, a Varese, a Silvestre Revueltas. ¿Quién trata de imaginar música popular dedicada a Silvestre Revueltas? En qué cabeza cabe? ¿En dónde andaba Zappa como para hacer algo así? Alberto, bien decías que este año estos 4 discos van acompañando y son provocados y ellos mismos provocan más esto que está pasando en el mundo, ¿no? Que digo, o sea, la gente siempre dice 68, pues sí, claro, culmina en muchos sentidos en 68 por lo que pasó en Estados Unidos en las universidades, por lo que pasó en México, por lo que pasó en Francia, etcétera, etcétera. Pero, pero venía ya ese 66 donde todo esto iba creciendo, ¿no? Todo esto que decías, ¿no? Los movimientos sociales, pam, 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 por supuesto, los psicotrópicos, y una música que acompaña todo eso, ¿no? Y que acompaña, en mi caso, mi adolescencia, y como es mi caso, el de millones. Eh, Claro, Crecimos con eso. Y claro, el 68 es el año crítico aquí y en todo el mundo. Pero pensemos que en 66 en México también ya había habido movimientos sociales muy importantes, claro. tremendos. Eh, sin embargo, nosotros veíamos todo eso a la distancia. Eso lo digo al principio del libro. Quiero poner mis cartas sobre la mesa y no quiero blofear. Este libro está escrito por un poeta mexicano que vivió y habló español toda su vida, que vio todo esto desde lejos. Yo no estaba en Londres, yo no estaba en Los Ángeles o en No, Nueva no. York, yo no vivía ahí. Y casi nadie más que la gente que nació en Inglaterra o en Estados Unidos o algunos afortunados que vivían por un rato allá. Nosotros lo vivimos y lo vimos todo desde lejos, pero, lo subrayo, lo escuchamos desde muy cerca. Yo te diría que incluso íntimamente muchos de nosotros, escuchar música en los años 60 se convirtió casi en un ritual de paso, en una verdadera iniciación y hasta en una especie de oráculo por un tiempo. Porque además era parte de tu conversación con tus amigos, pues, ¿no? Era parte de lo que hacías, de tu, ya oíste tal, ¿no? Pero tenían un significado que iba mucho más allá de la fiesta o de un baile o del entretenimiento. De pronto, no solo se toleró que los músicos tuvieran opiniones, puntos de vista, que fueran contestatarios, etcétera, sino que incluso se les exigió que lo fueran. Eso no duró Claro. mucho tiempo. Eso no duró mucho tiempo. Y en México menos, porque se vino el tsunami de 1971 con Avándaro, después de Avándaro, y el rock mexicano oficialmente desapareció del mapa. ¿Cierto? Ahora, también lo que pasó en 66 es que cambiaron cosas en la industria de la música mundial, ¿no? Es decir, la manera en que se vendían discos, que se distribuían, que se producían, que se promocionaban, ¿no? Es decir, fue el cambio hacia, este fue el año que nació el rock y ayudó que cambió la industria, ¿no? Tienes toda la razón. Es uno de los cambios fundamentales que va de la mano con el hecho de que mi generación o nuestra generación, la llamada baby boomers, eh, llega a una mayoría de edad y de pronto empieza a tener una cierta capacidad económica, acceso a, a compras que antes eran impensables. Aquí en México seguía siendo dificilísimo conseguir los discos, pero hay que darle crédito a José Agustín en muchos sentidos, porque no solo se hizo de una discoteca fantástica, escuchó con mucha atención, escribió, organizó sus pensamientos, sino que los compartió.
y publica un libro en 1968, La Nueva Música Clásica, que a mí me parece que fue muy importante para nuestra generación en México. No, no, sin duda. Bueno, a ver, ¿y tú intentaste, rockero? No lo intenté, lo hice, tuve una banda Bueno, por eso. a principios de los 70 que fue La Comuna, y luego a principios de los 80 otra banda muy buena, Las Plumas Atómicas. A la primera banda sí nos tocó de lleno el golpazo del 71. Nosotros ya habíamos firmado con una disquera, de hecho ya habíamos comenzado a grabar. ¿Y adiós? Se acabó, se acabó. Y el rock quedó proscrito, se refugió en las catacumbas de los hoyos funkis, o en las márgenes más lejanas. Ya. Probablemente el único sobreviviente de nota de todo eso fue Alex Lora, que hasta la fecha Ay, por ahí anda, sí. sigue dando guerra. Saludos. Este, llegamos a tocar en varios lugares juntos con nuestras bandas. Y el rock mexicano que apenas comenzaba a formarse, porque el rock mexicano, no hubo época de oro del rock and roll mexicano. Esa es una fantasía. Eran puros covers, fusiles, Claro. copias, salvo alguna rarísima excepción. El rock mexicano empieza a surgir a fines de los años 60, pero no le da tiempo de crecer. Y Porque viene el golpe del 71. mira que se estaban haciendo cosas muy interesantes, había bandas muy buenas en ese momento. Ahora las hay también, pero pasó un largo Muchos años por esa tiempo. interrupción. Hubo una generación en donde estaba prohibido. Además, agrégale que no llegaban las bandas a tocar a México. Aquí no No, teníamos acceso a los conciertos. no, hasta Yo, yo, mucho. yo traté de entrar al concierto de los Animals en el Metropolitan, creo que fue en 68, y aquello fue un desbarajuste mayúsculo. Yo fui de los que Imagínate. eh, Alberto Blanco, gracias por la conversación. Gracias por mirar en 15. Hay que comprar, vayan a leer. Les hemos enseñado a lo largo del programa el libro, les hemos puesto música el año que nació. el Alberto. libro es hospitalario y tiene mucho sentido Yo lo sé, sí. Lo van a disfrutar. Está ilustrado. Y pónganse a oír. Vamos a poner la playlist. Ya hemos puesto alguna música, pero vamos a poner cómo llegar a la playlist del libro que ya está. Gracias, Alberto, que te va muy bien. Hasta luego.